La noche en que todo volvió a cambiar comenzó con un silencio extraño, uno de esos silencios que parecen anunciar que algo terrible está a punto de romperse. El cielo estaba oscuro, cubierto por nubes pesadas que apagaban la luz de la luna, y el viento arrastraba el olor de la madera húmeda, la tierra removida y la ceniza que todavía flotaba en algunos caminos cercanos a la aldea de los herreros. Tanjiro seguía recuperándose de las heridas de la batalla anterior, pero incluso a la distancia podía sentir que la calma era falsa, que el mundo no había terminado de sacudirse el impacto de lo ocurrido. Los cuervos recorrían el cielo con urgencia, llevando mensajes de un lado a otro, y en cada aleteo parecía esconderse una nueva advertencia. Entre los cazadores ya no solo se hablaba del monstruo envuelto en fuego que había aparecido en la aldea, sino también de una amenaza distinta, mucho más elegante, más cruel y más difícil de comprender. Toma se había puesto en movimiento. No lo hacía por órdenes de Muzan. Eso era lo que más inquietaba a quienes lograban captar algo de los rumores. Toma se estaba moviendo por su cuenta, como si la simple idea de que un ser como Ghost Rider existiera lo hubiera irritado tanto que necesitara actuar de inmediato. Había escuchado que aquel ente de fuego atacaba demonios sin preferencia, consumía cuerpos, rompía defensas y dejaba una sensación incómoda incluso entre los seres más arrogantes del inframundo. Para Doma, eso era casi una ofensa personal. Si había un monstruo que cazaba a otros monstruos y además se cruzaba en el camino de los cazadores, entonces esos cazadores debían desaparecer antes de que empezaran a creer que estaban protegidos por una fuerza superior. Su sonrisa seguía siendo dulce, limpia, casi tierna, pero esa misma expresión escondía una violencia fría que convertía la amabilidad en una burla perpetua. Mientras avanzaba por caminos solitarios cubiertos de escarcha, parecía un visitante amable que hubiera olvidado que en su interior no quedaba nada humano. A varios kilómetros de allí, en una pequeña construcción aislada entre árboles, la pilar del insecto avanzaba con paso ligero pero decidido. Había recibido el aviso del cuervo hacía poco y sabía que no debía ignorarlo. La información era confusa, pero suficiente para prender la alarma. Un demonio de alto rango estaba cazando a los suyos. Shinobu no era una cazadora de fuerza bruta como otros pilares. Su estilo dependía de la velocidad, la precisión, el conocimiento de los puntos vitales y un veneno también diseñado como su propia sonrisa. No podía ganar una guerra de resistencia contra una luna superior, así que debía hacer lo que siempre hacía: entrar, herir, atacar donde dolía y salir antes de que el enemigo entendiera completamente su plan. Aún así, mientras avanzaba, no podía ignorar la sensación de que esta vez el enemigo era distinto. El aire estaba demasiado quieto. El olor tenía algo dulzón y helado que le recordaba a un santuario abandonado o a un lugar donde demasiadas personas habían depositado confianza antes de ser destruidas. Llegó al sitio y vio el interior con cuidado. No había ruido, pero sí una presencia insoportable, como si el lugar respirara con una calma artificial. El suelo tenía una capa fina de escarcha en las esquinas, y en la penumbra había flores decorativas marchitas, colocadas como si alguien quisiera mantener la ilusión de belleza pese a que todo estuviera corrompido. Shinobu avanzó un poco más. Su mano descansaba cerca de la espada, la postura relajada solo en apariencia. Entonces una voz suave, elegante y absolutamente falsa resonó desde el fondo. ¡Qué sorpresa tan agradable! No esperaba recibir una visita tan hermosa esta noche. Shinobu no se sobresaltó. Ya conocía ese tono por los informes. Toma salió de la sombra con una sonrisa radiante, como si realmente fuera feliz de verla. Su expresión era la de un anfitrión amable, alguien que recibe a una invitada especial con una taza de té y una conversación educada, no la de una criatura que había devorado innumerables vidas. Así que sí eras tú, dijo Shinobu, sin apartar la mirada. Toma. Él abrió un poco más los brazos, divertido. Vaya, mi nombre suena mucho mejor cuando lo dice una pilar. No debería sorprenderte que haya venido. Al contrario, respondió él, inclinando la cabeza con una dulzura insoportable. Me emociona. Los cazadores siempre llegan con tanta convicción. Es casi enternecedor. Shinobu lo observó con frialdad. Sabía que ese tipo de criaturas no respondían bien a la empatía ni al terror. Había que ir al núcleo de su crueldad. Tú eres el que está matando cazadores, dijo. Y no pienso dejar que sigas haciéndolo. Toma sonrió con una calma aún más amplia, como si aquello le hubiera parecido una broma adorable. ¿Matar cazadores? ¡Qué palabra tan dura! Yo solo estoy quitando obstáculos. Espero lo comprendas, no fue nada personal contra ti, ni con tu hermana. Pero las cosas ya han cambiado con este nuevo problema.
El primer ataque fue inmediato. Shinobu se lanzó como un destello, ligera como una aguja, apuntando al cuello y los costados con una velocidad que pocos humanos podían seguir. Su técnica era demasiado veloz para una persona normal. Parecía una sucesión de flores cortantes que se abrían y cerraban en un solo instante. Toma retrocedió apenas, levantando una mano y creando una delgada estructura de hielo que interceptó el golpe con un crujido cristalino. La pilar del insecto cambió de dirección en pleno movimiento y atacó otra vez, esta vez buscando una apertura en la muñeca. Toma giró sobre sí mismo, dejando que el filo rozara apenas su piel antes de congelar el aire a su alrededor. La temperatura descendió de golpe. Shinobu sintió el cambio en sus pulmones y de inmediato comprendió que si permanecía demasiado tiempo en esa atmósfera, incluso respirar sería una desventaja. «Eres muy rápida», comentó Doma, casi admirado. «Me gusta eso. Da vida al combate». «No me interesa agradarte», respondió ella mientras saltaba hacia un costado. Toma levantó ambas manos y una serie de columnas de hielo brotaron del suelo, no como lanzas torpes sino como formas limpias, casi artísticas, que cerraban rutas de escape y convertían el cuarto en un laberinto brillante y mortal. Shinobu aprovechó la proximidad de una de esas columnas para impulsarse y lanzar un corte directo al pecho de Doma. El filo encontró carne, pero no la suficiente. Toma se echó hacia atrás con una sonrisa intacta. Una gota de sangre cayó al piso. Veneno, murmuró él, observando el pequeño corte como quien descubre una curiosidad interesante. Lo sabía. La pilar del insecto no respondió. El veneno de sus hojas estaba pensado para debilitar, no para matar en un solo golpe. Debía acumularse, entrar en la sangre, bloquear el avance del demonio desde dentro. Toma parecía entenderlo al instante, y eso era lo peor. Ya no la trataba como una amenaza desconocida sino como un experimento. «Tú intentas herirme por dentro», dijo con voz calmada. «Y yo creo que intento hacerte lo mismo, solo que más despacio». La sonrisa que mostró después no tenía nada de cálido. Shinobu siguió atacando con una ráfaga de cortes precisos, cada uno dirigido a zonas vulnerables, cada uno buscando una apertura mínima. Si lograba golpear el mismo punto repetidas veces, el veneno podría empezar a surtir efecto de verdad. Pero Doma respondía con hielo, con movimientos suaves y con una capacidad inquietante para leer el ritmo de sus ataques. No necesitaba forzar su poder. Le bastaba con cubrir el campo, congelar el aire, desviar el avance y sonreír como si todo formara parte de un entretenimiento privado. Afuera, los cuervos seguían moviéndose. Uno de ellos, agitado y casi fuera de aliento, llegó hasta donde se encontraba Kanao y le dejó el mensaje con urgencia. La joven cazadora escuchó la noticia, levantó la cabeza y sintió que el corazón se le comprimía. La pilar del insecto había ido sola. Eso significaba una sola cosa: o ya estaba peleando, o ya estaba herida. Kanao no dudó. Salió corriendo por el sendero indicado, moviéndose con ese silencio casi sobrenatural que la caracterizaba. No era una muchacha de muchas palabras ni de reacciones visibles, pero sabía lo suficiente como para entender que no podía quedarse atrás. Si la situación ya estaba en marcha, llegaría después, cuando más útil pudiera ser. El cuervo la guió entre árboles y raíces, mientras la noche parecía cada vez más fría. En su mente solo había una idea: encontrar a Shinobu viva. Mientras tanto, la pelea dentro del recinto se intensificaba. Toma había empezado a disfrutarla de verdad. Las columnas de hielo ya no eran simples barreras, sino piezas de un escenario que él controlaba. Cada paso de Shinobu lo obligaba a desplazar el combate, a convertir el lugar en una prisión hermosa y mortal. Ella seguía moviéndose con velocidad desesperada, pero el demonio superior ya no estaba solo defendiendo. Estaba empezando a atacar con intención real. Lanzó un abanico de escarcha desde su palma y el aire se llenó de agujas cristalinas que cruzaron la habitación a toda velocidad. Shinobu giró para esquivarlas, pero una de ellas le rozó el costado y otra le cortó la manga, dejando un hilo de sangre sobre la tela. «Tus movimientos son bonitos», dijo Toma mientras observaba la escena como un artista frente a una obra incompleta. «Pero el resultado ya se ve venir». Shinobu apretó el agarre de su espada. Ya sentía el frío filtrarse en la respiración, un mal presagio para alguien cuyo combate dependía de la agilidad. «Entonces míralo de cerca», respondió. Y en ese instante volvió a lanzarse con toda la fuerza de su entrenamiento. La técnica de la pilar del insecto era veloz y precisa, diseñada para emular el vuelo de un insecto que encuentra la grieta exacta para entrar. Cada estocada llevaba una dirección minuciosa, cada paso estaba calculado para no desperdiciar energía.
Su hoja no buscaba cortar músculos por grandes, sino atravesar puntos vitales y saturar con veneno al enemigo. Toma recibió varios ataques en los brazos y en el torso, pero su regeneración seguía avanzando con una tranquilidad insoportable. A veces apenas apartaba la cara para evitar la trayectoria y otras veces congelaba el arma en pleno recorrido con una capa de escarcha que la ralentizaba por un instante. Lo intentas muy bien, dijo, y luego inclinó la cabeza con falsa ternura. Pero hay algo que siempre me ha parecido curioso de ustedes, los cazadores. Pelean con tanta pasión, tanto dolor y tanta rabia, como si eso les diera ventaja. Y en realidad solo los vuelve más fáciles de romper. Shinobu sintió rabia genuina. No era solo provocación. Era la clase de comentario que nacía de alguien acostumbrado a mirar sufrimiento y convertirlo en entretenimiento. La pilar del insecto soltó una ráfaga de cortes casi imperceptibles, tan rápidos que el ojo humano apenas los seguiría, pero Doma respondió con una amplia expansión de hielo que rompió parte del suelo y la obligó a retroceder. Una fina costra helada se formó en los bordes de su respiración, señal de que el aire ya empezaba a afectarla. Kanao llegó finalmente al perímetro de la construcción justo cuando el ruido interno se hizo más fuerte. Desde afuera sintió una presión extraña, la clase de presencia que hace que la piel se erice incluso antes de ver al enemigo. Entró con cautela y lo primero que vio fue la pared congelada y las huellas de un combate que ya llevaba tiempo destruyéndose a sí mismo. El centro del lugar estaba cubierto de fragmentos de hielo rotos, sangre y cortes en el piso. Luego vio a Shinobu, erguida todavía. Toma se giró hacia la recién llegada con una expresión brillante. «Oh, otra invitada», dijo. «Qué noche tan ocupada». Kanao levantó la espada sin decir una palabra. Toma la observó un segundo y luego volvió a mirar a Shinobu. «Vaya, no viniste sola, después de todo». Shinobu, sin apartar la vista del demonio, habló apenas. «Kanao, no te acerques todavía». Pero la joven ya estaba entrando en posición de combate. Ella no necesitaba muchas palabras para entender el peligro. Toma, encantado con la escena, dejó escapar una risa baja. Dos cazadoras. Una estudiante silenciosa y una pilar que cree que puede envenenarme. Me pregunto cuál de las dos se quebrará primero. Entonces el ambiente cambió otra vez. No fue una congelación ni un viento frío, sino algo mucho más pesado. Un sonido lejano, profundo, imposible de confundir, se abrió paso por la noche como si el propio suelo estuviera rugiendo. El motor de una motocicleta infernal se acercaba con una cadencia que helaba la sangre. Toma levantó la cabeza de inmediato, y por primera vez su sonrisa vaciló lo justo para revelar curiosidad genuina. Shinobu también lo sintió. Kanao, sin comprender del todo, retrocedió medio paso mientras el suelo temblaba. Y entonces la figura de fuego apareció entre la oscuridad, montada sobre una máquina envuelta en llamas, con la calavera ardiente y la cadena colgando como si fuera una extensión de la condena misma. Ghost Rider había llegado. El silencio que siguió fue espeso, cortado apenas por el crujido del fuego sobre el metal. Toma inclinó la cabeza con verdadero interés. «Ah, así que eras tú». Ghost Rider no respondió. Su sola presencia parecía arrastrar un juicio silencioso sobre todo el lugar. El calor empezó a luchar contra el hielo, y esa oposición volvió el ambiente todavía más inestable. Shinobu, herida y agotada, observó la escena con una mezcla de alivio y desconfianza. Sabía que ese ser no era un aliado común. A veces atacaba a demonios y otras veces simplemente destruía todo lo que consideraba corrupto. No era parte de la cadena de mando de los cazadores. Era algo más allá de ellos. Toma sonrió de nuevo, pero esta vez su expresión tenía una tensión mínima, un indicio de que estaba evaluando peligro real. «No pensé que vendrías tan rápido», dijo. «Debo admitir que me has hecho esperar». Ghost Rider bajó de la motocicleta. El fuego de su cuerpo no se apagó ni un instante, y la cadena comenzó a moverse con un sonido metálico que golpeaba contra el suelo congelado. «Culpable», dijo con aquella voz profunda que parecía venir de un sitio enterrado bajo siglos de condena. Toma abrió un poco más los brazos. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Juzgarme? ¿Castigarme? Qué palabras tan solemnes. Me recuerdan a los sacerdotes antes de morir». Ghost Rider avanzó un paso, y el calor hizo crujir el hielo bajo sus pies. «Pecador». Toma parpadeó con una sonrisa fina. «Eso suena casi divertido». Y justo cuando parecía que el combate entre ambos iba a desatarse, una vibración distinta sacudió la distancia, una noticia que viajaba entre cuervos y voces entrecortadas. Los cazadores del otro lado del camino aún no sabían que la noche se estaba quebrando en varias direcciones a la vez.
Y en algún punto lejano, no muy lejos del lugar donde la primera sangre ya había sido derramada. Toma, que había venido buscando cazadores por su cuenta, no tenía intención de detenerse solo porque un monstruo de fuego se interpusiera en su camino. Si algo lo molestaba de verdad, era que otras fuerzas se adelantaran a su diversión. Shinobu, cada vez más débil, entendía que el siguiente movimiento de Doma sería fatal si no se actuaba pronto. Kanao se puso delante de la pilar del insecto lo suficiente para cubrirla un poco, aunque sabía que no podría detener sola a una luna superior. Y Ghost Rider, inmóvil por un segundo, parecía escuchar no solo al demonio que tenía enfrente, sino también al ruido lejano del caos que ya se aproximaba. El fuego y el hielo se miraron con desprecio. La carne herida, el acero, la fe y el juicio estaban a punto de chocar. Toma mostró una sonrisa más amplia. Bueno, dijo con esa voz amable que ya parecía una amenaza. Veamos si realmente eres tan terrorífico como dicen. Toma no esperó a que Ghost Rider diera el primer paso. Apenas terminó de hablar, sus ojos brillaron con esa diversión enfermiza que lo caracterizaba y alzó ambas manos, haciendo que el aire a su alrededor se volviera pesado de inmediato. El hielo reaccionó como si tuviera voluntad propia. Desde el suelo nacieron múltiples columnas afiladas, tan limpias y brillantes que por un instante parecieron esculturas delicadas y no armas mortales. Shinobu entendió al instante que Doma no estaba intentando solo atacar a Ghost Rider, sino controlar todo el escenario, impedir que cualquiera de los presentes pudiera moverse libremente. Kanao retrocedió de un salto al ver cómo una de las columnas se alzaba entre ellas, separándolas del demonio superior. Ghost Rider, sin apartar la mirada de Doma, extendió la mano y su cadena ardiente se deslizó por el suelo dejando un rastro de fuego que derritió parte del hielo al contacto. El choque entre calor y escarcha lanzó vapor por toda la habitación. Qué curioso, dijo Doma con una sonrisa tranquila, tu fuego no parece normal. Ghost Rider respondió con una sola palabra, grave y severa. Condenación. La cadena se tensó en su mano y se lanzó como una serpiente incandescente hacia el torso del demonio. Toma se apartó con una facilidad que demostraba que todavía no tomaba el combate con verdadero miedo, aunque sí con atención. El impacto de la cadena rompió el piso donde había estado un instante antes, dejando una marca ennegrecida. Shinobu observó el movimiento con ojo calculador. Sabía que Ghost Rider no dependía de la respiración ni de una postura tradicional, pero también podía ver que su fuerza bruta y el fuego que generaba no eran simples ataques físicos. Eran algo mucho más cercano a un castigo sobrenatural. Toma, por su parte, levantó una mano y lanzó una lluvia de hielo fino, casi como pétalos cortantes, que se dispersaron por la sala buscando cortar y entorpecer al ser envuelto en fuego. Ghost Rider avanzó sin detenerse. Las esquirlas estallaban al tocar su figura, y aunque varias lograban rebotar en su cuerpo o marcar el metal de la motocicleta, la mayoría se consumían antes de terminar de atravesarlo. Shinobu aprovechó la distracción para intervenir desde un lateral. Kanao, apártate, ordenó, y luego se lanzó con toda la velocidad que le permitía su cuerpo herido. Su técnica de insecto no buscaba forzar un choque frontal. Se deslizaba alrededor del enemigo, rompiendo ángulos, atacando en secuencia breve y precisa. Toma, incluso con Ghost Rider delante, no podía permitir que ella se acercara demasiado. Si el veneno seguía acumulándose, su regeneración podría empezar a fallar. Así que levantó una muralla helada entre ambas y de la parte superior de la barrera nacieron varias lanzas de cristal. Shinobu esquivó una, luego otra, pero una tercera le rozó el hombro y la hizo tambalearse. Kanao se apresuró a cubrirla con un corte limpio que partió una de las lanzas, pero inmediatamente otra surgió desde el suelo. La pelea se convirtió en una coreografía brutal de hielo, fuego y acero. Ghost Rider, mientras tanto, siguió avanzando hacia Doma como si ignorara por completo la presión del lugar. Toma soltó una pequeña risa. No tienes mucha expresividad, ¿verdad? Eso me decepciona un poco. El jinete no respondió. Su cadena se elevó otra vez y esta vez giró sobre sí misma, formando un arco de fuego que obligó al demonio superior a retroceder 2 pasos. El calor comenzó a hacer retroceder el hielo en varios puntos, dejando charcos y vapor. En medio de ese caos, un cuervo apareció cerca del techo roto del lugar, graznando con urgencia. El mensaje no era para allí solamente, era para todos los cazadores cercanos. La noticia se extendía como una herida abierta. Un pilar estaba en combate con una luna superior, y otro peligro se movía también por la región. En aquel instante, muy lejos de esa sala, Rengoku recibió el aviso. El cuervo descendió sobre una rama y gritó con voz áspera la urgencia del momento.
Había una luna superior atacando cazadores, había una pilar del insecto en peligro, y el nombre del demonio que lo hacía resonó como una burla incómoda en el aire. Kyojuro Rengoku levantó la vista con su expresión firme de siempre, pero sus ojos se afilaron de inmediato. No lo dudó. Tomó su espada y partió a gran velocidad, porque si había algo que no podía permitirse un Hashira como él era ignorar la muerte de uno de los suyos. Mientras tanto, Toma seguía midiendo la situación. Ghost Rider no se movía como un humano. No soltaba advertencias, no mostraba miedo, no trataba de ganar tiempo. Atacaba como si el combate ya estuviera decidido desde antes de empezar. Eso, para Doma, era intrigante. Quería romper esa compostura, verle una reacción, una grieta. Así que levantó ambos brazos y desató una expansión de hielo más amplia. El suelo se levantó en una oleada helada que cubrió gran parte del recinto y forzó a Shinobu y Kanao a saltar hacia una zona lateral. Toma aprovechó ese instante para intentar envolver a Ghost Rider con una estructura congelada desde abajo, buscando inmovilizarlo. El hielo subió con velocidad, sujetando las piernas, luego la cintura, luego parte del pecho. Shinobu abrió los ojos al ver cómo la técnica parecía haber conectado. Toma sonrió con calma. Ah, por fin. Pero entonces el fuego del interior de Ghost Rider se intensificó. Las grietas del hielo empezaron a teñirse de naranja y rojo, y con un sonido profundo, el hielo se resquebrajó desde dentro. La prisión helada explotó en fragmentos y una ráfaga de calor hizo temblar el cuarto entero. Toma lo observó por un segundo, más sorprendido de lo que quería admitir. Shinobu, aprovechando la pausa, se llevó una mano al pecho. El veneno ya estaba en ella, y lo sabía. Respiró una vez, dos veces, tratando de mantener la cabeza clara. Kanao, dijo sin apartar la vista de Toma, si ves una apertura, ve por ella. La joven asintió sin hablar. Había aprendido a leer el campo de batalla sin necesidad de muchas instrucciones. Toma los miró a ambas y luego volvió a Ghost Rider. Esto ya no parece una simple visita, comentó. Creo que me están dando más entretenimiento del esperado. Ghost Rider movió la cabeza apenas, como si ya estuviera cansado del juego. Tu final está escrito. La frase cayó como un peso sobre la sala. Toma sonrió, pero esta vez su sonrisa no fue tan completa. Eso suena bonito. Pero los cuentos siempre se equivocan con los monstruos como yo. Shinobu dio un paso, aunque le costó. No eres un monstruo, dijo con desprecio contenido, eres basura envuelta en un cuerpo de demonio. Toma soltó una risa breve. ¡Qué lenguaje tan cruel! Y entonces, la puerta lateral del recinto estalló y una figura de fuego irrumpió en la escena con la fuerza de un torbellino. Kyojuro Rengoku llegó con su presencia imponente, su capa ondeando, su espada alzada, y de inmediato comprendió que la situación era peor de lo que el cuervo había logrado transmitir. Vio a Shinobu herida, a Kanao en guardia y a Ghost Rider frente a un enemigo que claramente no era un demonio común. Vio también a Doma, que al reconocerlo ensanchó la sonrisa con un brillo malicioso. Ah, dijo Doma con una alegría falsa. Otro invitado interesante. Rengoku no se dejó intimidar. Pilar del insecto, retírate si no puedes continuar. Ordenó con voz fuerte. Shinobu iba a responder, pero el demonio superior ya estaba moviéndose otra vez. Toma levantó la mano y descargó una oleada de hielo hacia Rengoku, quien respondió con un despliegue inmediato de su respiración. Su espada trazó una línea ardiente a través del aire y partió parte del ataque antes de que tocara el suelo. El choque fue brutal. Rengoku avanzó con la fuerza de un incendio controlado, cada paso suyo una amenaza directa, cada corte un golpe que obligaba a Doma a retroceder más de lo que quería reconocer. Ghost Rider se giró apenas hacia ese nuevo conflicto, pero no se desvió completamente. Su atención seguía sobre Doma. Rengoku atacó con su estilo de respiración como un golpe de voluntad pura. Cada estocada parecía llevar consigo el peso de proteger a otros, y eso contrastaba de forma perfecta con la crueldad elegante del demonio de hielo. Toma soltó una risa cuando bloqueó el primer intercambio. ¡Qué fuerza tan hermosa!, dijo. Definitivamente eres diferente a las cazadoras que he conocido. No necesito tu aprobación. Respondió Rengoku, y descargó una técnica más feroz que obligó al demonio a cubrirse. Shinobu y Kanao aprovecharon el choque para moverse al lateral, buscando un ángulo en el que pudieran intervenir sin ser arrasadas por el choque central. Ghost Rider observó a Rengoku por un instante. Había fuego en ese hombre, pero no era el mismo fuego del infierno. Era una llama humana, tenaz, honesta, sostenida por convicción. Y por eso mismo resultaba distinta. Toma empezó a tomar el combate en serio.
Ya no bastaba con conservar la sonrisa o devolver comentarios crueles. Ahora tenía dos amenazas más encima, una de ellas imposible de leer y la otra explosivamente decidida. Su hielo se expandió en una forma más agresiva, buscando cortar las rutas de Rengoku mientras mantenía a Ghost Rider a distancia. Rengoku respondió con una sucesión de cortes amplios, bloqueando varias de las estructuras y abriéndose paso hasta quedar frente a él. No permitiré que sigas matando a más cazadores. Gritó. Toma ladeó la cabeza. ¡Qué noble! Eso me hace querer romperte más. Y lanzó una ráfaga de cristales helados de forma tan rápida que el suelo se cubrió de fragmentos relucientes. Rengoku los partió con su espada, pero el impacto lo hizo retroceder un paso. Fue apenas un segundo de desbalance, suficiente para que Doma aprovechara la apertura y golpeara desde un costado, haciendo que una corriente helada le cortara el hombro y la manga de la capa. Kyojuro apretó los dientes, giró la espada y volvió al ataque, ahora con más fuerza. Shinobu vio la escena y entendió algo que le apretó el pecho. Rengoku no estaba allí para buscar gloria ni para demostrar superioridad. Estaba dispuesto a cargar con todo si eso evitaba que más cazadores murieran. Por eso su presencia era tan peligrosa para Doma, porque no se quebraba con la crueldad verbal. Doma empezó a notar que el veneno seguía haciendo efecto, aunque lentamente. Una de sus manos tembló apenas al levantar un nuevo muro de hielo. Lo escondió con una sonrisa, pero Ghost Rider no apartó la vista. Envenenado, murmuró el jinete. Doma soltó una risa ligera. Apenas un rasguño. Ghost Rider respondió con una cadena que se lanzó veloz y obligó a Doma a esquivar de nuevo. El choque del metal y el hielo hizo eco por todo el recinto. Kanao aprovechó para aparecer en el flanco y atacar de manera sorpresiva, buscando apoyar a Rengoku mientras Shinobu retrocedía apenas para no colapsar. El combate se volvió una tormenta de estilos. La precisión de Shinobu, la disciplina silenciosa de Kanao, el fuego directo de Rengoku y la cadena de Ghost Rider frente a la frialdad manipuladora de Doma. Pero la noche todavía no había terminado. Doma, viendo que el combate se le volvía menos cómodo de lo esperado, decidió jugar con la ventaja que le quedaba. Mientras bloqueaba un corte de Rengoku, levantó la otra mano y la sala comenzó a llenarse de una escarcha espesa que bajó la visibilidad. Vamos, dijo con una voz suave y venenosa. Si tanto quieren salvarse, prueben a encontrarme. Su cuerpo desapareció parcialmente entre el vapor helado y los cristales rotos. Rengoku se movió de inmediato, pero Ghost Rider fue el único que no pareció confundido. Su mirada de fuego atravesó la niebla fría como si pudiera ver el pecado detrás de cada partícula. Dio un paso adelante y la cadena se encendió con mayor intensidad. Doma, por primera vez, tuvo que reconocer que aquella cosa no era solo una amenaza al nivel de un cazador. Era algo que venía a buscarlo a él, de forma inevitable. Y justo cuando estaba a punto de recomponer el terreno a su favor, una explosión de calor llegó desde el costado, mezclándose con el corte ardiente de Rengoku. Shinobu ya estaba demasiado afectada por el frío y el esfuerzo, y Kanao debía moverse con extremo cuidado para no quedar atrapada en el intercambio entre las dos fuerzas principales. Doma comenzó a retroceder más y más, no porque estuviera perdiendo del todo, sino porque el escenario había dejado de pertenecerle con comodidad. Rengoku empujaba como un incendio, Ghost Rider avanzaba como una sentencia y las dos cazadoras restantes mantenían la tensión viva. Sin embargo, Doma todavía no había mostrado todo lo que tenía. Su sonrisa se hizo más fina. Muy bien, murmuró. Entonces dejaré de jugar. Levantó ambas manos, el hielo creció de nuevo, y la temperatura cayó con brusquedad. Las columnas heladas volvieron a abrirse paso por el suelo. Rengoku se puso de pie firme y su respiración ardió con más fuerza. Ghost Rider tensó la cadena. Shinobu, aún herida, sostuvo el aire en los pulmones con dolor. Kanao tomó posición a su lado. Y así, con el hielo y el fuego chocando en una misma noche, la primera gran parte del destino de Doma quedaba sellada justo antes del golpe más duro que vendría después. Rengoku dio un paso al frente y el calor de su presencia cambió el ambiente de la sala de una manera distinta al fuego de Ghost Rider. No era una llama infernal, era la voluntad de un hombre que había decidido mantenerse de pie aunque el mundo entero se quebrara alrededor suyo. Doma notó esa diferencia enseguida y sonrió con un brillo cruel en los ojos. Tú sí que eres interesante, dijo, moviendo apenas los dedos mientras el hielo volvía a crecer a su alrededor. No reaccionas como los demás. No te quiebras tan fácil. Rengoku apretó el mango de su espada y respondió con firmeza. No he venido a escuchar tus palabras. He venido a detenerte. Doma soltó una risa baja, casi encantada. ¡Qué frase tan limpia!
Me hace querer ensuciarla. Shinobu, apoyada parcialmente en una pared tras el choque anterior, observó con preocupación. Sabía que Rengoku podía cargar mucho daño y seguir peleando, pero también sabía que Doma no era un enemigo que se agotara rápido. La diferencia entre ambos estaba en la voluntad, no en la cantidad de ataques. Ghost Rider, por su parte, se mantuvo un paso atrás del intercambio directo por un instante, con la cadena ardiendo en su mano y la vista fija sobre Doma. No estaba retirándose, sino midiendo. Su juicio no dependía de la impulsividad. Esperaba el momento exacto. Doma aprovechó el pequeño espacio para lanzar una lluvia de agujas de hielo en dirección a Rengoku. El pilar del fuego respondió de inmediato con una serie de cortes amplios y veloces que partieron varias de esas estacas en el aire, pero dos lograron rozarle el brazo y el hombro. El demonio sonrió al ver que aún sangraba. Bien, bien, murmuró. Entonces sí puedo hacerte sentirlo. Rengoku avanzó entre los fragmentos de hielo y contestó con una respiración poderosa que empujó el aire como si fuera un incendio contenido. Su espada trazó una curva ardiente que obligó a Doma a retroceder más de lo esperado. Kanao aprovechó el movimiento y atacó por el flanco, buscando el equilibrio de las piernas del demonio, mientras Shinobu intentaba no dejar que el veneno la venciera antes de tiempo. Doma giró sobre sí mismo, congelando el suelo bajo los pies de Kanao y forzando a la joven a saltar para evitar una caída. Aún así, la acción conjunta empezaba a cerrarle opciones. Entonces Doma cambió el ritmo. Dejó de reír por un momento y abrió ambos brazos, levantando una barrera de hielo que separó a Rengoku de las otras dos cazadoras. Era una maniobra simple pero eficaz. Dividir para controlar. Rengoku atacó la pared helada con toda su fuerza y logró abrirla parcialmente, pero la creación se regeneró casi al instante. Shinobu miró al pilar del fuego y entendió que estaba entrando en la zona más peligrosa del combate. Rengoku-san, dijo con voz tensa, no te alejes demasiado. No me detendré. Respondió él sin apartar la mirada del demonio. Doma aprovechó esa separación para hablarle casi al oído, usando su voz suave como una cuchilla. A eso me refiero. Tú eres el tipo de persona que muere diciendo algo heroico. Rengoku no se inmutó. Si proteger a otros me convierte en eso, entonces lo acepto. Esa respuesta, sincera y firme, hizo que incluso Ghost Rider dirigiera su cabeza apenas hacia él. No por admiración, sino porque en ese hombre había una llama distinta. Una llama que no mentía. Doma atacó de nuevo, esta vez con una técnica más amplia. Una especie de abanico de escarcha explotó desde el suelo y se extendió como una flor helada. Rengoku respondió con una defensa rápida, pero la presión fue tan fuerte que lo obligó a deslizarse hacia atrás varios metros. El impacto sacudió las piernas y la respiración. Doma no dejó pasar el mínimo retroceso y avanzó con una velocidad sorprendente, creando una lanza cristalina que apuntó directo al pecho del pilar del fuego. Rengoku giró el torso justo a tiempo para desviar parte del golpe con su espada, pero el arma helada le abrió una herida superficial en el costado. Shinobu vio la sangre y apretó los dientes. Kanao, distrae su mano derecha, ordenó de inmediato. La joven asintió y se movió con rapidez, buscando obligar a Doma a alzar el brazo en defensa. Ghost Rider aprovechó ese instante y lanzó su cadena hacia el cuello del demonio, obligándolo a retroceder una vez más. El demonio superior empezó a notar algo incómodo. El combate ya no era él contra un par de cazadores. Era él contra una presión creciente que no podía controlar tan fácilmente, e incluso peleando solo contra los dos cazadores, pues aquel demonio de fuego había detenido sus ataques. La mirada de Doma se volvió un poco más fría. Seguía sonriendo, pero ya no tenía el mismo tono juguetón de antes. El veneno de Shinobu y la insistencia de Rengoku empezaban a combinarse con la presencia de Ghost Rider de una forma peligrosa. No es común que tantos me den problemas a la vez, comentó con calma. Debo admitirlo, me están entreteniendo más de lo que esperaba. Rengoku apretó los dientes. No estamos aquí para entretenerte. Y se lanzó hacia adelante con una técnica de respiración tan violenta que obligó a Doma a levantar un muro helado a último segundo. La espada de Rengoku chocó contra el hielo y una grieta ardió a través de la barrera. Ghost Rider, que ya había esperado bastante, empezó a avanzar otra vez. Su cadena giró alrededor de su brazo como una extensión viva de fuego. Doma lo observó con atención. Esa cosa no hablaba mucho, no se distraía, no se quebraba ante la presión. Era un castigo andante. Y lo más molesto era que parecía juzgar cada una de sus acciones con una certeza imposible de engañar. «Eres un mal invitado», murmuró Doma con tono burlón. Ghost Rider respondió sin elevar la voz.
Tú eres peor. Las palabras casi no alcanzaron a caer cuando Rengoku volvió a entrar al ataque con una rapidez feroz. Su respiración ardió y el filo de su espada cortó una línea de calor en el aire. Toma retrocedió, pero esta vez no solo por el impacto. El terreno empezaba a volverse incómodo. Parte del hielo ya se derretía por la presencia constante del fuego, y la sala se llenaba de vapor que afectaba la visión. Aún así, Toma seguía controlando el combate con movimientos sutiles. Lanzó una cortina de cristales que forzaron a Rengoku a cubrirse y, en ese mismo instante, trató de rodear a Shinobu con una barrera de escarcha. La pilar del insecto respondió con un movimiento corto y preciso, clavando su hoja en el punto justo para atravesar la estructura y liberar una nube de veneno. Toma ladeó la cabeza. «Todavía insistes», dijo, y por primera vez una pequeña gota de molestia cruzó su expresión. No era dolor suficiente, pero sí una interferencia continua. Eso era precisamente lo que más odiaba de los cazadores cuando cooperaban. Ghost Rider entró entonces de forma definitiva. La cadena ardió con más intensidad y golpeó el suelo con una fuerza que quebró parte del hielo bajo los pies de Doma. El demonio se apartó con agilidad, pero la acción creó la separación mínima que Rengoku necesitaba para atacar desde el frente. El pilar del fuego avanzó con una técnica contundente, directa al centro del cuerpo, y Doma se vio obligado a responder con un escudo helado que absorbió el impacto en parte. El choque lanzó una explosión de vapor y fragmentos por toda la habitación. Kanao quedó protegida tras un costado, observando cómo las sombras de tres fuerzas distintas se movían dentro de la nube blanca. Shinobu respiró con dificultad, intentando mantenerse consciente. La única certeza que tenía era que el campo de batalla ya no pertenecía a Doma como al inicio. Ghost Rider y Rengoku estaban cerrándole el espacio, y ella y Kanao estaban evitando que el demonio se recuperara con comodidad. Toma comenzó a mostrar un cambio pequeño, casi imperceptible, pero real. La sonrisa seguía allí, sí, pero los ojos ya no estaban igual de relajados. Sus movimientos dejaron de ser de puro juego y pasaron a una defensa más seria. Parece que he subestimado la combinación. Rengoku, sangrando poco pero todavía en pie, levantó la espada otra vez. Shinobu, herida y aún luchando, sostuvo la respiración con dolor. Kanao miró al demonio superior con el rostro inmóvil y la determinación silenciosa de quien ya había entendido que no podía fallar. Y Doma, viendo el círculo cerrarse a su alrededor, sonrió una vez más. Esta vez la sonrisa no fue completamente tranquila. Fue la sonrisa de alguien que todavía no acepta perder, aunque ya sabe que la noche ha empezado a cerrársele encima. La sonrisa de Doma se mantuvo, pero ya no tenía la misma ligereza. El hielo seguía expandiéndose bajo sus pies, aquel demonio parece tener una energía inagotable, aunque el calor de Rengoku y la presión de Ghost Rider le estaban arrancando control a cada segundo. Shinobu lo notó enseguida. El demonio superior ya no estaba jugando del todo. Seguía burlándose, sí, seguía hablando con esa voz amable que parecía una máscara perfecta, pero ahora sus movimientos eran más cortos, más calculados, menos teatrales. Eso significaba que el combate había dejado de ser un entretenimiento para él y empezaba a convertirse en un problema real. Rengoku aprovechó ese cambio al instante. Se lanzó hacia adelante con una respiración de fuego que atravesó la nube de vapor helado y obligó a Doma a levantar ambos brazos para protegerse. El impacto hizo vibrar la estructura entera. El demonio retrocedió un paso, luego otro, mientras el suelo se agrietaba bajo la fuerza del ataque. «No permitiré que sigas tocando a más personas», gritó Rengoku con la voz firme y ardiente. Toma giró apenas el torso, esquivó una parte del corte y respondió creando una pared de hielo que separó al pilar del fuego del resto. Pero Ghost Rider apareció de inmediato por el costado, su cadena envuelta en llamas golpeando la barrera con tal fuerza que la estructura crujió y estalló en fragmentos. Toma frunció el ceño por primera vez. No era miedo completo, pero sí irritación real. Shinobu, sosteniéndose con dificultad, vio la apertura y entendió que esa era la clase de momento que no se podía desperdiciar. Se lanzó con la velocidad que aún le quedaba, atacando el costado del demonio con precisión quirúrgica. No buscaba una herida grande. Buscaba repetir el veneno, ampliar el daño, volver cada defensa de Doma un poco más costosa. Kanao se movió al mismo tiempo desde el otro lado, obligándolo a girar el cuerpo para no quedar atrapado entre ambas. Toma bloqueó el golpe de Shinobu con una mano cubierta de escarcha y apartó la espada de Kanao con una ráfaga de frío, pero cada acción le exigía más esfuerzo que antes. «Qué molestas son cuando trabajan juntas», murmuró. «¿De verdad creen que esto cambiará algo?» Shinobu lo miró con desprecio.
Sí. ¿Por qué tú también sangras? Esa frase pareció molestarle un poco más de lo que quería admitir. Ghost Rider no perdió tiempo en responder. Su cadena se alargó con un movimiento seco y rodeó parcialmente el espacio donde Doma se encontraba, obligándolo a mantenerse en movimiento. El demonio superior no podía quedarse quieto sin arriesgarse a recibir el juicio de fuego directo. Entonces hizo algo más agresivo. Levantó los brazos y desató un torrente de hielo que explotó desde el suelo como una flor infernal. La estructura llenó la sala de puntas cristalinas, cortó parte del techo y obligó a todos a dispersarse. Rengoku repelió dos lanzas con cortes amplios, Shinobu giró para escapar de una tercera y Kanao se impulsó hacia una viga lateral. Ghost Rider atravesó el ataque con el cuerpo envuelto en fuego, quemando el hielo a su paso. Toma lo observó con una mezcla de curiosidad y fastidio. No era normal. Cada técnica que lanzaba contra él parecía perder valor demasiado rápido. El fuego de Ghost Rider no era un simple incendio, era algo que negaba el avance mismo de la técnica de sangre demoníaca. El choque de la espada con el hielo de Doma dejó una línea candente en el aire. El demonio bloqueó, pero el impacto le hizo retroceder más de lo deseado. Ahora estaban logrando empujarlo hacia un lado del recinto, lejos del centro donde antes dominaba con comodidad. Shinobu lo vio y supo que el cerco se cerraba. Se inclinó apenas, respirando con dolor, y lanzó otro corte corto mientras Kanao tomaba una posición más ofensiva. Toma respondió cambiando la forma de la pelea. En vez de intentar aplastar a todos al mismo tiempo, concentró su ataque en Rengoku. Quizá era el más peligroso si se le daba espacio. Una ráfaga de hielo afilado salió disparada en línea recta, obligando al pilar del fuego a protegerse con una defensa alta. El choque fue brutal y lo empujó hacia atrás varios pasos. Toma aprovechó esa ventaja para golpear con una estructura helada al hombro de Rengoku, haciendo que la capa se rasgara y una línea de sangre apareciera en la tela. Rengoku no cayó. Apretó los dientes, giró la espada y respondió con una técnica encendida que partió parte del bloque enemigo. Ghost Rider apareció casi al mismo tiempo por el otro flanco, y el demonio de hielo ya no tuvo 2 segundos de respiro. Toma giró la cabeza apenas, pero ya era tarde. Ghost Rider saltó hacia adelante con velocidad sobrenatural, sus garras ardientes se clavaron en la cabeza del demonio superior como tenazas del infierno. «Mírame», rugió la calavera, forzando a Doma a enfrentar sus cuencas llameantes. La mirada de penitencia se activó. Los ojos de Doma se abrieron desmesuradamente. Vio todo. Cada vida devorada, cada aldea destruida, cada sonrisa rota mientras absorbía a sus víctimas. El peso de 1000 almas le aplastó el espíritu. Gritó, pero Ghost Rider no soltó. Intentó su truco mortal, la boca se le abrió grotescamente, mostrando múltiples filas de dientes mientras trataba de devorar a Ghost Rider. Pero el jinete era fuego puro. Come pecado. El fuego infernal explotó desde cada poro de Ghost Rider. Llamas blancas, azufre líquido, calor del 9º círculo. Toma reaccionó por instinto, envolviéndose en una cúpula de hielo absoluto para apagar las llamas. Error fatal. El hielo no enfrió. Amplificó. La cúpula se volvió un horno. Toma aulló mientras su propio hielo lo hervía vivo desde dentro, piel burbujeando, músculos derritiéndose, huesos cristalizándose y explotando en pedazos ardientes. Toma no lo entendía, se suponía que hasta el momento lo había mantenido a raya y pensaba lo tenía controlado, pero nunca se dio cuenta que este ser ya se había cansado de jugar. Ghost Rider apretó más fuerte. Crack. El cráneo de Doma se fracturó. De sus cuencas manó sangre negra humeante. Su boca aún abierta se llenó de llamas que le quemaron la garganta desde dentro. ¿Qué es esto? Gargareó antes de que la cabeza explotara en una lluvia de ceniza y fragmentos óseos ardientes. El cuerpo sin cabeza se tambaleó. Ghost Rider arrancó lo poco que quedó expuesto con un solo tirón y lo aplastó en su puño llameante hasta convertirlo en carbón. Toma, la luna superior 2, colapsó en un charco de carne incinerado y hielo derretido. Silencio. Rengoku quiso vomitar por la escena, y recién los pilares se daban cuenta que la batalla estaba decidida desde que el espectro había llegado a por la luna superior. Shinobu apartó la mirada. Kanao temblaba. Ghost Rider soltó los restos carbonizados. Su calavera giró hacia ellos. Juicio cumplido. Con un silbido llamaría a su motocicleta para seguido a eso partir de inmediato hacia un nuevo objetivo.